Pero en este caso que estamos hablando hoy, creo entender entonces de lo que usted dice, que el país tiene la capacidad instalada de generación en un buen estado y el principal problema hoy es el combustible. Sin duda, sin duda. Hoy nosotros tenemos capacidad de generación, vamos a tener más cuando entre en el gas, pero tenemos una afectación de manera importante en los combustibles, que como tú decías, cuando hay afectación, después entonces la demanda viene más alta. Por dos razones. La voy a explicar a ver si logro hacerme entender, porque cuando en nuestra casa se nos va la electricidad y se nos va un minuto no pasa nada, pero cuando se nos va 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, como sabemos que está ocurriendo, porque no estamos ajenos a la realidad, hay momentos en Cuba que estamos viviendo ahora que hay de 8 horas y de 10 horas, o quizás 8 horas, 4 y 4 y así. Cuando viene la electricidad, ¿qué le pasa al refrigerador? Arranca y hasta que no toma toda la temperatura a la cual está programado, él no para. Él no para. Y así pasan con muchos equipos electrodomésticos. Y eso nacionalmente, entonces, ¿qué pasa? Que la demanda entonces empieza a subir de una manera importante. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que los circuitos están calculados. Esto es un tema un poquito más complejo. Los circuitos están calculados, un circuito donde vivimos 10 megawatts. Y uno cuando planifica el apagón, dice, por 10 megawatts vamos a apagar este circuito para poder distribuir el apagón. Pero el circuito no estaba consumiendo 10 megawatts, estaba consumiendo en ese momento 7. Y entonces estamos diciendo, hay 7 megawatts apagados, hay 10 megawatts apagados cuando en realidad hay 7. Ese sí tiene un factor de corrección que ya casi lo tenemos logrado. Llevamos un año con 2 sistemas paralelos, viendo el valor real y viendo esto. Y estamos a punto, queremos tener un año de prueba que casi está a punto de cumplirse para decir, mira, el coeficiente ahora de corrección es de un 30%, que nos está dando por ahí, un 30%. Y cuando decimos entonces que son, para los números sacarlos fácil, 1000 megawatts, entonces no son 1000 megawatts para 11, son 700 porque es un 30% más. Que cuando el apagón es de 500 megawatts, un 30% menos, es mucho más fácil para entonces poder maniobrar los circuitos, rotar los circuitos. Y en esa corrección estamos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces cuando viene el servicio a ese circuito, entonces si vuelve a subir y sube a los 10 megawatts, va a buscar los 10 megawatts, porque los aires, los refrigeradores, los ventiladores, todo arranca a la vez, hay un factor de coincidencia de manera importante. Eso hay un factor de corrección ahí que lo estamos haciendo. Eso no quiere decir que estemos dando más apagón de la cuenta, ni quiere decir que, bueno, no lo sé, el sistema eléctrico se dirige con los especialistas nuestros con una exactitud de un reloj suizo, y no hay errores. Cuando hay errores nos hemos equivocado como cuando se nos cayó el sistema. Eso ocurre, pero no quiere decir que estemos dando más apagón de la cuenta, ni nada de eso, porque al final el propio sistema, la generación se tiene que compensar con el consumo. Y eso es una ley de la energía. Estamos hablando entonces de una situación en la que, por supuesto, más allá de la voluntad política y de todo lo que se ha hecho en función del sistema eléctrico, hay un impacto directo del bloqueo que impacta en el tema de los combustibles y, por supuesto, también de cómo eso está funcionando cuando hay incumplimiento de los contratos que se han tenido con nosotros, incumplimiento de empresas, de países. Eso tiene un impacto concreto en toda la dinámica. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué decisiones se han ido tomando para poder enfrentar esa situación energética, más allá de lo que se ha hecho en cuanto a la estrategia de recuperación de las capacidades de generación? Hay cosas que estamos haciendo ahora mismo, con esta situación que estamos viviendo puntual en estos días, que es un grupo de acciones para ahorrar, que tienen que ver con acciones y experiencias vividas anteriormente y que son conocidas en todas las provincias, en todos los consejos energéticos, que han demostrado en ocasiones anteriores y ahora también, y ahora inclusive con incorporaciones de nuevas ideas en los territorios, con nuevas creatividades que están dando soluciones, que sí se puede disminuir el consumo y se puede disminuir la demanda. Un grupo de acciones que tienen que ver primero con la conciencia de que depende de todos nosotros, saber, y mucho más ahora cuando es en el sector residencial, donde casi está el 70% del consumo de nuestro país. Un bombillo, un clima puesto a 24 grados,
representa un ahorro gigantesco. Un clima desplazado del horario pico y arrancar a las 10 de la noche y no tenerlo antes de las 10 de la noche prendido es un impacto considerable. Los hornos, pizzería, hornos de producción, panadería, que podamos apagar en los horarios pico, eso significa muchísimo. Hay experiencia de años anteriores que ese grupo de acciones puestas en función, nosotros hemos logrado disminuir hasta 200 megawatts y eliminamos los apagones del día y nos queda entonces la noche nada más. Y ahora en este caso, como es combustible, estamos manteniendo los apagones por el día. Si arrancamos con apagón, después en el valle, después del desayuno, ahí no hay apagón, pero inmediatamente a las 9 de las 10 de la mañana estamos teniendo apagones no tan grandes, de unos 180, llegamos hasta 200 megawatts, pero después sí en el horario pico lo tenemos mucho más alto. Ayer fueron 700 megawatts y fueron 450 de ellos por combustible. Repito, porque el combustible se repercute en doble cuando es la generación distribuida la que falla. Hoy amanecimos con 500 megawatts fuera de la generación, fuera por combustible en la generación distribuida, 500 megawatts. Sin embargo, tú y yo lo vimos en mi teléfono, lo estuvimos viendo ahí, el apagón era menos menos. ¿Por qué? Porque hay otra generación disponible. Porque hay otra generación. Pero cuando estamos hablando de 500 megawatts que no pueden generar por combustible, estamos hablando prácticamente de 2 iteras. Exactamente. Y me atrevo a decir que más, cuando está distribuido tiene más impacto. Tiene más impacto. Esas medidas de ahorro nosotros nos atrevemos a decir seguro, porque ya está demostrado en periodos anteriores, que nosotros podemos lograr controlar la demanda en el horario de la mañana, en el horario del mediodía y no dar afectación. Solo un bombillo que se apague en cada casa, ¿cuánto representa? Un bombillo que se apague, antes eran de 60 watts, después de la revolución energética, que son ahora de 20 watts, un bombillo en 4 millones de viviendas, esos son 4 millones por 20, esos son 8 megawatts. Cualquier municipio de nuestro país consume 8 megawatts. Cualquier municipio. ¿Pero habría un municipio menos apagado? Sí, es un municipio menos apagado. Es un solo bombillo y nosotros sabemos que podemos apagar más de uno y podemos hacer coincidir en los horarios que más nos afectan. Los aires acondicionados, los picos últimamente se están dando a las 10 de la noche. ¿Y por qué? Por la coincidencia de los aires acondicionados, también las altas temperaturas, pero también el desplazamiento de los aires. Y ese tipo de medidas es la que estamos hablando. Hay otros, con los pioneros, con las organizaciones de masa, que en cada uno de los territorios se está trabajando de una manera intensa y pretendemos medir con exactitud esas acciones y cuánto está repercutiendo por cada uno de los Sobre todo por el elemento que usted hablaba, ¿no? Que hoy ya el 70% de la generación la consume la residencia, o sea, la parte residencial. Eso no es normal en una economía, en ninguna sociedad. No. Evidentemente hay una descolocación de hacia dónde va la energía y por lo tanto también requiere de mayor comprensión y de mayor participación activa de cada uno de nosotros en esa realidad. No es consumir, sino es ahorrar en medio de esa condición. Es no consumir ni bajar el nivel de vida dentro de nuestras casas, ni de estar apagado, ni vamos a llegar al cero apagón, ni Cuba va a estar apagada, no, eso no existe. No va a existir. Eso no va a existir. Pero sí, si nosotros nos organizamos, podemos, sin bajar el nivel de vida de nuestras casas, vivir confortablemente. Un bombillo menos, con el clima a 24 grados, una temperatura de 24 grados es agradable. Y si lo arrancamos a las 10 de la noche, no pasa nada. Es decir, esas son acciones que dan mucho impacto. A veces pensamos que no, pero eso da muchísimo impacto. Nosotros lo estamos visualizando constantemente ahí en el despacho nacional de CAC. Si fuéramos entonces a hacer una apreciación de la situación, estamos en un momento complejo por el tema de los combustibles. Debe mejorar en el inicio del mes de octubre esa situación y sigue el trabajo de perfeccionamiento de todo el mantenimiento y de toda la atención a las centrales eléctricas y al sistema en general. Estamos en una situación tensa. Va a mejorar a principios de octubre con la entrada en el gas. Va a continuar mejorando con la entrada de los combustibles en el propio octubre. No vamos a llegar a los niveles de combustible que necesitamos ni los que teníamos en meses anteriores, pero vamos a mejorar con respecto a
a estos valores que estamos dando de 400 megawatts afectados por combustible. Nos atrevemos a decir que podemos llegar a casi nada a finales de este mes de combustible, lo que trae una repercusión de manera importante. Pero bueno, eso hay que consolidarlo, hay que traer el barco, hay que descargarlo, hay que pagarlo ahí, pero bueno, ahí he hecho un análisis completo y está todo el país, la dirección del país puesto para resolver esos problemas. Paralelo para resolver el diésel hay que seguir manteniendo el GLP, hay que seguir manteniendo el turbo, hay que seguir manteniendo todos los demás combustibles. Si sumamos lo que usted dijo, son millones y millones. Es decir, no es tan fácil todos los meses tener esa cantidad de millones de dólares, ¿no? Quizás el ministro Alejandro nos puede explicar un poquito mejor eso, pero eso significa un esfuerzo extraordinario para poder mantener el suministro en esas condiciones. Para el sector eléctrico, que yo sé que son gente entregada, sensible, el haber hecho una estrategia que ha tenido resultados en el verano, pero tener que enfrentarse ahora a estas circunstancias, ¿ha bajado la moral? ¿Cómo está la tropa? ¿Qué piensa? En ningún momento. Los trabajadores eléctricos tienen, y de CUPE, lo tengo que decir también, porque junto con los trabajadores eléctricos están los trabajadores de CUPE, porque cuando menos combustible hay, se hace más difícil llevarlo y distribuirlo, y eso es CUPE. Y son todas las noches y todas las madrugadas, como se trabaja 24 horas, la carretera es con los carros de CUPE llevando a todos los lugares, a todos los rincones de Cuba, el combustible, tanto para la generación como para los servicentros, para que se distribuya a la economía. Y están todos los trabajadores con un puesto de mando y los cuadros de dirección al frente, distribuyendo el combustible. Y los trabajadores de la electricidad, hay una frase que dicen, no duermen, no descansan, no se descansa, para cumplir con los objetivos que se han trazado. Y se han cumplido.